Una semana difícil ha enfrentado el oficialismo. El gobierno, por su parte, sufrió una dura derrota política en el Senado al ser rechazada la idea de legislar de la denominada Ley Hinz-Peter, un proyecto emblemático para este gobierno. Y por su parte, la candidata Evelyn Matei fue sorprendida con la última encuesta CEP, que ya anticipa un eventual triunfo de Michelle Bachelet en primera vuelta incluso. Vamos a conversar de estos temas junto al diputado independiente, ex UDI, Cristian Letelier. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Sebastián. Muy buenas tardes. Diputado, me gustaría comenzar con la discusión del proyecto, llamada Ley Hinz-Peter, como se la ha denominado, ¿no? La ley anti-encapuchados, en definitiva, para un término más formal. ¿En qué pie queda esta ley después del revés que sufrió en el Senado ayer? En muy mal pie. Yo creo que la mayoría circunstancial del Senado es muy irresponsable, porque aquí se trata de fortalecer el orden público, algo que se ha hecho mucha mofa de hacer la ley Hinz-Peter, de anti-encapuchados. Efectivamente, se trata hoy día de que tenemos que los funcionarios encargados de mantener el orden público no tienen las herramientas jurídicas necesarias, atendido hoy día a la realidad, para enfrentar debidamente todo lo que existe en materia de orden público y que afecta a la ciudadanía. Entonces aquí se ha tratado de fortalecer el orden público, de dar las herramientas jurídicas necesarias, y sin embargo, tanto en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la idea de legislar, pero quedó el proyecto bastante a mal traer, y ahora el Senado dice que se opone siquiera a la idea de legislar. Entonces yo le veo un futuro bastante difícil a ese proyecto de ley. Ahora, antes de ir al tema de fondo de la discusión y el contenido de la ley, ayer tuvo 12 votos a favor el gobierno, pero faltaron senadores, o sea, ni siquiera hay tan compromiso como de parte de los senadores del gobierno, del oficialismo, con el proyecto, como para haber faltado a la sesión. Yo creo que el compromiso tiene que ser no solamente de los senadores de gobierno, sino que de todos los senadores y de todos los diputados. Pero es que los otros pueden estar en desacuerdo con el proyecto, pero que los senadores del propio gobierno no respalden la ley, el proyecto de ley asistiendo. Está bien, pero es un proyecto bastante razonable, en orden a lo siguiente: aquí, cuando existe una manifestación pública, sean debidamente sancionados aquellas personas que se entrometen en las manifestaciones públicas, que como consecuencia de ello delinquen, y los vemos a los encapuchados lanzando bombas molotov, atentando contra la propiedad pública y privada. Bueno, de eso se trata. Hoy día tenemos unas leyes que están absolutamente vetustas, o sea, están ya pasadas en el tiempo, y eso hace que hoy día el legislador, y en este caso el presidente de la República, ha mandado un proyecto de ley macizo que se aviene a la realidad que hoy día lamentablemente ocurre y que afecta a todos los chilenos, ciudadanos pacíficos que quieren tener una vida cotidiana y que merecen sus respetos constitucionales, ser respetados sus derechos. Pero Carabineros no tiene facultades como para detener, por ejemplo, un encapuchado y exigirle una revisión de identidad, por ejemplo. Son insuficientes. ¿Por qué? Son insuficientes porque resulta que, sin lugar a dudas, primero la penalidad es baja. Normalmente el control de detención los deja a todos libres. Pero eso ya no es responsabilidad de... No se soluciona con la ley. Se soluciona porque se le dan las penas, porque además de eso una serie de conductas, sobre todo, por ejemplo, en materia de los servicios públicos, o hay toma en los servicios públicos, obstrucción en los caminos, en fin, todo eso se lleva a efecto en una legislación que es muy minuciosa y que al mismo tiempo tiene pena acorde a la gravedad de interferir en el desarrollo normal de la vida del país. Y eso yo creo que ningún senador, ningún diputado se puede oponerse aquí. Lo que pasa es lo siguiente: además no ven es lo siguiente, que indirectamente están exponiendo al Estado a ser demandado por un ciudadano que se ve afectado por esta situación, porque ellos olvidan que el artículo primero, en su inciso cuarto de la Constitución Política de la República, obliga al Estado a dar protección a la población. Y dar protección significa, entre otras cosas, que usted, que yo, que todos los que trabajan cotidianamente puedan llegar a sus trabajos normalmente, y no cuando hay una manifestación vean delinquir, vean peligrar su propia propiedad y su integridad física. Pero, diputado, los senadores que se opusieron al proyecto ayer decían que finalmente lo que estaba en juego no era solamente el resguardo del orden público, sino que aquí había una intención también que podía interpretarse como una intención de limitar el derecho a protesta finalmente de los ciudadanos, la libertad de expresión. Esa es un sofisma, es una apariencia de realidad, pero no es así, por lo siguiente: cuando en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se discutió el proyecto de ley, cuando se inició recién su tramitación, a propósito de aquello, con el diputado Arturo Esquella, el diputado Giovanni Calderón y este diputado, elaboramos un nuevo proyecto de fondo, era eso, que el Ejecutivo lo recogió y lo hizo iniciativa de él,
y lo patrocinó. Y eso es lo que hoy día se está discutiendo, que aprobó en la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se rechazó en la Comisión de Constitución, y en definitiva la idea de legislarse en la sala nuestra se aprobó, pero se rechazó los artículos más importantes, por ejemplo el 269 del Código Penal, sí, que establece a todas estas sanciones para los encapuchados y para la obstrucción de lo que dice en relación con las calles, caminos y puentes, que son bienes nacionales de uso público. Pero ¿por qué entonces cree usted que los senadores de la oposición ayer rechazaron el proyecto? ¿Qué afán hay detrás de su voto en contra? Hay un afán ideológico. Aquí tenemos una concepción de orden público distinto de unos y de otros. Nosotros creemos que la libertad del hombre tiene, sin lugar a duda, una restricción, que es el derecho del otro. En consecuencia, cuando un ciudadano protesta, debe protestar y tiene todo su derecho a hacerlo, pero en forma pacífica y tranquila, como dice la Constitución. Pero sin lugar a dudas, cuando un ciudadano delinque, cuando ataca a otro y perturba gravemente el orden público y no deja el desarrollo normal de la vida ciudadana, ciertamente no tiene derecho a ello y debe ser castigado. Bueno, hay otros que sostienen que la libertad no tiene ningún tapujo, ningún límite, y esto es un problema de orden público, un problema de sesgo ideológico que está en la discusión frente a lo que ellos entienden por orden público y lo que nosotros entendemos. Y ese es el problema de fondo. ¿Y esa discrepancia no es válida, diputado? Es válida, pero aquí tenemos que nosotros ver una concepción muy importante que es de la persona. Y la persona que tiene libertad para ejercer sus derechos, ciertamente el derecho de esa persona termina cuando empieza el derecho del otro. Y eso es lo que yo creo que está en la discusión de fondo que hace que esta ley haya tenido un camino bastante dificultoso en su tramitación, y que yo he visto la mejor disposición de la autoridad. Por ejemplo, en el interior lo vi cuando en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados los diputados de la concertación daban ciertas observaciones, él de su puño y letra cambiaba el artículo para adecuarlo al requerimiento de esos diputados, y así todo igual lo rechazaban. En el fondo no quieren que tenga el Estado fortalecimiento del orden público, no quieren que la autoridad tenga mejores instrumentos jurídicos para atacar a los encapuchados y todos los delincuentes que actúan valiéndose de estas manifestaciones, que son muy legítimas, pero que sin lugar a dudas lamentablemente muchas veces conllevan a que la ciudadanía vea toda una ciudad a veces muy convulsionada. Pero ¿qué está por sobre? Finalmente el argumento de la oposición para oponerse al proyecto es que esto podría poner en riesgo la libertad de expresión o el derecho a protesta de los chilenos. ¿Qué pesa finalmente en esa balanza? Ese derecho y resguardar ese derecho y evitar cualquier riesgo de que una ley abra alguna ventana para bloquear esa expresión ciudadana o el orden público. Pero si ese derecho está, todo ciudadano tenemos derecho a protestar pacíficamente. Así lo dice la Constitución, está el derecho a reunión y en eso nadie nos puede limitar a aquello. Pero sin lugar a duda que nuestro derecho a protestar, a manifestarse en contra de una idea o de otra, tiene un límite y tiene que tenerlo. Y la autoridad está obligada a resguardar ese derecho. ¿Cuál es? El desorden público, el que trae alteraciones graves a lo que es la tranquilidad pública, la paz social. ¿Y no hay ahí un problema también de cómo Carabineros logra resguardar ese orden público de la manera en que ejecuta las atribuciones que tiene hoy día? No está el Carabineros, los encargados de resguardar el orden público, en definitiva, fallando en esa tarea. Ellos han sido muy criticados por precisamente organizaciones sesgadas de izquierda sobre derechos humanos que han señalado que Carabineros no ha actuado debidamente. Nosotros creemos que Carabineros, en lo que es la dinámica de un desorden público, lo ha hecho conforme a la ley. Hay ahí también otro disenso que también tiene que ver con un concepto ideológico. Nosotros creemos que la policía está para actuar y para restablecer la paz social cuando en las calles se trata de alterar gravemente la convivencia ciudadana, de impedir, por ejemplo, que un ciudadano que va a su trabajo no pueda llegar porque hay una calle tomada, o bien cuando una dueña de casa no puede ir al centro porque hay incidentes graves que le ponen en peligro su integridad física. Entonces todo eso, yo creo que Carabineros, a través de las fuerzas especiales, ha hecho una labor que le ha tocado mucho trabajo y que han habido episodios muy lamentables, pero en general se ha actuado a un protocolo que el propio general director, y me consta, porque la Comisión de Seguridad Ciudadana a la que pertenezco ha ido a explicar gratamente todas
instrucciones que le ha dado para respetar precisamente los derechos esenciales de los protestantes, pero no puede, permítame, amparar a los delincuentes. Los carabineros están precisamente para el orden de seguridad de cada ciudadano, y es por eso que es la institución más prestigiada dentro de la ciudadanía cada vez que se hace una encuesta. Diputado, se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por los resultados de la encuesta CEP de esta semana. Usted ya está fuera de la UDI, pero se siente parte, me imagino, de este proyecto detrás de Evelyn Matei. ¿Cómo analiza los resultados y tan bajo proyección de votos para la candidata de la Alianza, según esta encuesta? Es preocupante la encuesta, pero yo creo que tenemos una gran candidata y que sin lugar a duda la gran encuesta la vamos a tener el próximo 17 de noviembre, y tengo la fe, la esperanza y la convicción de que va a haber segunda vuelta, de que hay mucho voto silencioso y escondido que ese día va a marcar por Evelyn Matei, y pensamos nosotros que la segunda vuelta va a ser muy importante porque va a resaltar los valores de lo que el gobierno actual del presidente Piñera ha mostrado al país, que hoy día lo tiene con crecimiento económico, que lo tiene casi con pleno empleo, que ha sido un gobierno exitoso. Y la gente le reconoce esos avances en la encuesta CEP, pero no lo transfiere como votación a la representante de la Alianza, a la representante en definitiva de este gobierno. Bueno, eso yo creo que se va a traducir el 17 de noviembre, y esa es la gran sorpresa de la elección próxima al presidencial, donde vamos a tener una segunda vuelta, y yo creo que una segunda vuelta muy reñida. Ahora, ¿por qué cree usted que no puede recoger esa popularidad, o no la popularidad, pero ese reconocimiento que hace la ciudadanía de los logros que ha alcanzado este gobierno? ¿Por qué no logra recogerlos, Evelyn Matei? Los votos son siempre muy personales, es muy difícil transferir los votos de una persona a otra. El apoyo que puede tener el presidente Piñera en relación a otro candidato es difícil, pero sin lugar a duda que yo creo que Evelyn Matei tiene una gran popularidad, tiene las condiciones de ser presidente de la República, y está haciendo una gran campaña muy sacrificada, muy importante, muy seria, porque cuando uno ha visto en días pasados el foro de los candidatos presidenciales, uno queda pensando y reflexionando, ¿qué le pasó a Chile? Que tenemos candidatos, diría yo, tan populistas, de tal manera que por eso es que yo creo que la que hizo planteamientos serios y posibles fue Evelyn Matei, por eso el chileno se está dando cuenta de aquello. ¿Y le parece que Michelle Bachelet también cae dentro de esa categoría de los planteamientos populistas? Ciertamente, porque decir que va a haber educación gratuita para todos es ya una demagogia sin fin, porque no hay posible la educación gratuita para todos. Como dijo ayer Evelyn Matei, los ricos tienen que pagar, y los ricos tienen que pagar. ¿Por qué el Estado le da gratuidad en la educación a una persona que la puede hacer, que puede pagar su educación? Eso es, desde luego, faltar a la justicia, y por lo tanto yo pienso que el país se dio cuenta que también hay ahí un afán populista, y ya conocen a la candidatura y a la presidenta Bachelet, qué es lo que hizo en el pasado, y por lo tanto tiene ya, como ella misma dijo, que nadie se repite el plato. Bueno, ella misma, yo creo que no se puede repetir el plato. Diputado, y volviendo al análisis de las cifras que logra Evelyn Matei en esta encuesta CEP, ¿cuánto cree usted que aporta a esos bajos números lo que ha hecho el gobierno o las discusiones al interior de la alianza? Bueno, yo creo que el primer error que tuvimos en este gobierno, que después se rectificó, es haber iniciado con los técnicos. Los ciudadanos de a pie, los que tenemos calle, no fuimos llamados en la primera etapa del gobierno del presidente Piñera. Al poco andar se rectificó esa falla, y yo pienso que ha faltado, por una parte, haber iniciado desde el puntapié inicial con un equipo político porque actualmente tiene el gobierno, y segundo, el hecho de lo que es el señalar, el publicitar los logros. Le pongo un ejemplo. Fíjese que el otro día en Melipilla el gobierno entregó 1.000 millones de pesos a los agricultores que sufrieron las heladas. ¿Quién supo eso? Apenas Melipilla, cuando esa es una tremenda ayuda a los agricultores. Entonces yo creo que la gran gestión que ha hecho el gobierno no ha sido suficientemente publicitada, y es una gran crítica que nos hacen a todos, inclusive a los parlamentarios de gobierno, nuestros propios votantes. Pero yo creo que en definitiva la gente se ha dado cuenta que hoy día tiene trabajo, tiene tranquilidad, es un país que dentro del concierto de América Latina y en general del mundo tiene un futuro esplendor, y eso yo creo que lo tiene que aclarar, y ciertamente que él es la continuidad de ese gobierno exitoso. Diputado Letelier, le agradecemos su presencia aquí en CNN Chile para abordar temas de contingencia política. Muy amable. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a una pausa, ¿les parece? Volvemos de inmediato con más informaciones.